Uy, no. Joder, no puta, se diga. hostia, No se diga. es que tía, cuando he llegado a Andalucía, el flamenco y... Cámara. Me cago en la hostia, tú sabes, fenomenal. Tía, vaya. Bueno, entonces les estaba platicando del grupo CEMEFO. El grupo CEMEFO es un grupo cuya sigla significa Servicio Médico Forense. Momento. No les estaba platicando, tú tienes nada más que decir, hay ¿cómo se llama? El Grupo. para ¿El la Q? edición, el Q hay un grupo, ¿ok? Y de ahí ya te echas tu rollo. Ok. Hay un grupo que se llama CEMEFO, que estuvo produciendo desde la década de los 90 aquí en México, y se caracteriza justamente porque ellos trabajan a partir del cadáver. Digo, tiene total coherencia con esto que estamos hablando, que son las masacres, y ellos se concentran justamente en la parte simbólica de los materiales. Digo, si hablamos de pintura, escultura, los materiales tienen un significado. En este caso, los materiales son totalmente perecederos y estamos hablando de osamentas, estamos hablando de sangre, estamos hablando de cosas que simbólicamente son sumamente fuertes. Entrar a una exposición del grupo CEMEFO era una cuestión que te helaba, te quedabas totalmente... Porque es macabro hasta cierto punto, ¿no? No macabro, pero imagínate, en la Bienal de Venecia, Teresa Margulles. Margules. ¿No la conoces? O sea, no la conoces. O sea, no la conoces. Bueno, Tere, saludos. Ella justamente formaba parte del grupo CEMEFO, y para cuando le invitan a la Bienal de Venecia, ella decide, que justamente coincidió con esta etapa en donde se estaba dando lo del virus NZ. Sí, de la vía, no, de la influenza, del H1N1. Bueno, entonces justamente en esa época ella se va, pero con muchísimas restricciones, porque obviamente no puedes llevar material, material pues biológico, y ella, su propuesta artística habla justamente de exponer sangre. Entonces imaginen ustedes el pabellón de México en esta Bienal de Venecia. Estaban trapeando, y el agua donde estaban trapeando tenía sangre y tenía desechos perecederos de muertos, ¿no? Entonces imaginen ustedes trapear la sala con esta combinación entre sangre y desechos orgánicos. Pues obviamente desde que tú entras a la sala se percibe un aroma a muerte, un aroma, bueno, pues eso es justamente lo que el arte retoma, y lo que finalmente es lo que hace que uno como espectador se quede helado. Bueno, algo que... de acuerdo a La Matanza, mi hermana Carmen, digo, ella no le gusta mucho el arte muy así, con estilos barrocos, con estilos cubistas, surrealistas, pero a ella le gusta un tanto el estilo un tanto grotesco, así, es una artista plástica, un refrito de la excéntrica. masacre. Pero bien, retomando la masacre desde un punto de vista que no habían analizado, yo entre algunos puntos no voy a inmiscuir tanto, relevar esto, pero hablando de la energía, si retomamos la Plaza de las Tres Culturas que está en Tlatelolco, vamos a regresar a la historia unos cuantos siglos, y desde la etapa Tlatelolco era una zona bélica. Tlatelolco, por la altiplania que tenía, la logística de los países, de las tribus bélicas, siempre tenían el altiplane para que los países, las culturas, los grupos étnicos que estaban abajo eran sometidos, porque ellos, como tenían el control de divisar todo el panorama, entonces eran sometidos. Entonces, por tradición, bueno, de alguna forma en México, en esa zona de Tlatelolco, hace algunos siglos hubo enfrentamientos bélicos entre los grupos prehispánicos en pugna de territorio. Oye, a nivel energético eso es muy fuerte. Entonces, si se decía Marx que la historia se repite dos veces, bien, después de varios siglos, en 1968, se hace ahí pues
pues un fluido de energía muy fuerte, donde pues es la matanza. Entonces, qué interesante, fíjate que, perdón que te interrumpa o que te complemente. En los espacios donde ha habido, por ejemplo, un asesinato, las casas y todo hay eso, energía a muy nivel negativa. electromagnético se recarga de la energía que ha habido. pasen en la de los noche en seres la Plaza de humanos las que han Tres estado. Culturas en Días de Muertos y van a ver que... Yo sí quisiera Interesante, eso es intervenir aquí interesante. porque, bueno, si nosotros nos ponemos en ese aspecto también un poco esotérico de se siente como la energía, yo diría que en todo México y en cualquier parte ha habido una masacre. Entonces sería una cuestión también de meter como este miedo. A mí me gustaría que lo viéramos mejor de cómo nosotros como seres humanos tenemos una intersubjetividad y cómo todas las... Bueno, creer es crear. Sí, creer es crear, eso es cierto, creer es crear, pero por eso mismo, si nosotros nos ponemos a decir que tiene una como energía negativa y todo eso, ¿a qué vamos? Definitivamente ¿A no qué podemos. vamos? Entonces lo que podemos ver es que las masacres están fundamentadas en un lenguaje que es común de toda la sociedad y que todos manejamos. ¿Y qué peso le damos? ¿Qué peso le da, por ejemplo, quien manda masacrar? ¿Qué peso le da, por ejemplo, quien es masacrado? Yo creo que esto es muy importante, ver qué sentido le damos. Y ahí es posiblemente la cuestión de qué energía, ¿no?, puede tener. Sí, por ejemplo, desde que pasó lo del 68 hasta ahorita, es simboliza para nosotros o para los mexicanos algo que no podemos olvidar tan fácilmente. De aquí que nosotros estemos en este programa, porque queremos decir, ¿saben qué? Que esto no se ha olvidado. 2 de octubre no se olvida, ni se olvidará jamás. No se olvidará. Jamás. Y lo de un holocausto tampoco se las olvida masacres jamás. se van repitiendo en algunos lugares. Pero lo como en importante es que no se Ayotzinapa. vuelvan a repetir. Sí, se vuelven a repetir, no porque querramos que se repitan, o sea, porque ¿qué simboliza para la sociedad? Sigo insistiendo, Bueno, o sea, ¿qué valor y qué poder le hemos dado? Desde mi perspectiva de o si visión, somos conscientes. yo sí, pero quería hacer un regreso a como fue la etapa del 68. Si hay grupos políticos que están manipulando o manejando el poder, quisiera regresar 50 años y quisiera ver que de los que están ahorita manipulando, Es el en mismo ese tiempo grupo eran del los PRI. estudiantes participantes. Ok. Sí, pero hasta la fecha pero es el de alguna mismo PRI. forma, pero fue una escuela Son para los que mismos, decir, que están en no las oprimas escuelas. al pueblo, Se respeta a cambió los el espacio, estudiantes, antes eran es los como para víctimas decir, y ahora son Sí. los victimarios. Sí. Bueno, pero, o sea, los discursos siempre van a hacer lo mismo. Los discursos van a tratar de justificar justamente que la barbarie, que la masacre se legitime. Sí. Yo Nada, creo, puede y legitimar justamente una masacre, el una hecho de que yo barbarie. esté aquí, pues digo, al igual que ustedes, es como para recordar, para reflexionar. Digo, quizá nuestras participaciones están un poco correteadas y a lo mejor no concluimos los puntos, pero finalmente lo Hay importante una inquietud. es que que logremos crear inquietud y que a lo mejor el espectador diga, mira qué interesante, voy a Bueno, buscar Bueno, este dato. yo a lo que voy, les doy pero una si me sugerencia. permiten, a lo que voy, porque me interesa concluir desde una perspectiva de crítica, porque Desmenuzando la Realidad es un programa para hacer crítica abierta de todo lo que no nos gusta y lo que nos gusta, nuestros puntos de vista. Estamos desmenuzando el tema, a ver, ¿qué hay que ver? Esto es como un pescado que nos estamos comiendo entre los 4. pero el pescado tiene espinas, con cuidado. Exacto. En este caso sí, bueno, la perspectiva de cómo podemos como sociedad prevenir y evitar, como seres humanos también, que se vuelvan a dar esas masacres. ¿Qué tenemos que tener? Ahora tenemos el gran poder del arma, como tú lo dices, mi querido Ramón, del arma blanca, que son los medios de comunicación abiertos, las redes Sí. sociales. Esa es un arma que nos está protegiendo como Fue sociedad. muy rescatable en el temblor, había gente que estaba atrapada y desde Sí. un celular, estoy atrapado, vengan por mí, estoy en tal, no vayan a pasar Nos tras cabo. une, nos junta, Eso nos ayudó une, mucho. nos Y
significa? Mira, nosotros podríamos retomar lo de Humberto Eco con un libro que tiene de hace tiempo de Ni apocalípticos ni integrados, donde él dice, bueno, no vamos a caer en un apocalipsis si los medios de comunicación están evolucionando y todo eso, ¿por qué no retomamos los medios de comunicación y lo utilizamos para nuestro beneficio en común? Entonces eso es lo que podríamos hacer nosotros, o sea, ¿de qué manera podría participar los medios de comunicación para la cuestión de las masacres? Yo creo que ver primero que en dónde pueden estar estos como brotes de masacre, que sea como un detonador. O sea, el detonante puede ser bueno, un sí, robo, puede ser una pérdida de un equipo de fútbol, una injusticia. Otro libro que, perdón, que puedo yo recomendar. Deja que termine aquí la maestra. Entonces, lo que nosotros queremos utilizar son los medios de comunicación, como decía Humberto Eco, para protegernos y para que sea un arma como lo es el arte, ¿no? Ahora, permítame un momentito. Yo soy la moderadora, guarde usted. ¿Qué ibas a decir? Nomás no lo olvides lo que vas a decir. Bueno, entonces pues ya, no. Les comento, auditorio, de acuerdo a los libros que yo creo que son rescatables, la señora Elena Poniatowska, se llama La Noche de Tlatelolco, fue un documento escrito en 1971, me parece que es una escritora crítica del sistema bastante rescatable, me gusta su estructura, es muy práctica, no da palabras rebuscadas. Este libro es un libro un poco complejo, porque sí se da la forma sistemática que el gobierno somete por medio de todos los testimoniales de los que no fueron muertos, de los que fueron apresados, entonces de los vecinos que vivían en Tlatelolco, de varios artistas, dieron su punto de vista y dieron origen. Me parece que es un libro que tiene un contenido un poquito más rescatable, vamos a tomarlo y con fotografía. Está ilustrado, tiene bastantes imágenes, una imagen dice más que 1000 palabras y no puedo descifrar todo lo que está. También está de Rojo Amanecer es un documento que fue vendido a los 15 días, pero ustedes lo pueden buscar. También sale en Coco. Es parte del acervo de las películas mexicanas, que curiosamente nada más se exhibió 15 días en cartelera, porque el Estado opresor en ese tiempo, hace 50 años, ahorita hay mayor democracia. No, hace 30. Bueno, después de que hable el maestro, voy a hablar yo, porque quiero hablar sobre una película que acabo de ver en la muestra internacional muestra mexicana de cine que acabamos de ver aquí en Querétaro, una muestra maravillosa, una muestra de cine experimental y de ¿cómo se llama? Pues intelectual, ¿no? Que no es un cine comercial, cine de arte, digamos, ¿no? Pero ahorita voy a hablar sobre eso. ¿Qué nos iba a comentar? Bueno, uno de los pequeños problemas de la posmodernidad es justamente que los grandes discursos, que los discursos universales desaparecen y vienen, digamos, se enfocan ahora en los discursos individuales, en las minorías, bueno, digamos que la alteridad, el otro, digamos que ahora es mucho más importante lo que tiene que decir. A mí lo que me preocupa justamente es que esto que mencionabas justamente de los medios de comunicación, que es una forma de posicionarse y de levantar la voz y todo eso, a mí me da la impresión de que ahorita el ser humano está perdido. Y está perdido justamente porque tiene tantas opciones y tiene tantas formas y cree que además, pues, todo es importante, entonces pareciera que se vuelve tan diverso, se vuelve tan diversa la realidad que a final de cuentas pareciera que lo único importante es mi punto de vista. Entonces, en el momento en que nosotros estamos tan distraídos como para poder, o mejor dicho, para no percibir, para no sensibilizarnos, no empatizar, no sensibilizarnos ante el dolor humano, ante el dolor del otro, o sea, de repente como que se nos olvida. Se va metiendo en el personaje autista. Me acuerdo que en los años 60 se daba mucho esta cuestión de, bueno, los rojillos decían, no, pero es que
condición de clase, es que tú no sabes, te está olvidando de cuál es tu clase, ok. Pareciera que esto va más allá y no solamente nos estamos olvidando de nuestra naturaleza, se nos está olvidando nuestra naturalidad, o bueno, la humanidad, mejor dicho. La naturaleza humana es... Y entonces pareciera que, ya digo, la condición humana ha mostrado que a lo largo de toda la humanidad ha habido masacres, y digo, les puedo hacer una lista desde que existe el ser humano y las manifestaciones del arte y cómo se ha manifestado el artista justamente para posicionarse. Que se organizó como pero sociedad. no perdamos de vista que nos estamos distrayendo. En el momento en que el ser humano se distrae al grado de que ya no es capaz de levantar la voz, digo, para proteger a el otro, que finalmente es tu hermano, tu similar. Proteger, y entonces, finalmente... al hermano de enfrente es proteger es una realidad, ¿cierto? Bueno, pues lo mataron, pues porque era narco. Entonces, es bien sencillo, es bien sencillo esa versión que de repente te dicen, pues era del narco, entonces está bien que lo hayan matado. Permíteme, entonces, concluyo. Bueno, caramba. Concluyo, nada más. Está bien. Yo invitaría, al auditorio, justamente que hagan reflexión, que no se queden con todo lo que ven en la tele, traten de leer un poquito, traten de ver mucho cine, de recuperar justamente esta parte humana que tenemos. Sensible, podemos coexistir. En el momento en que somos capaces de legitimar la estupidez y, como decías, a partir de ya estamos hartos de los ladrones, vamos a matarlos, o sea, no sabes si ese cuate realmente es un ladrón o... Esa estrategia de los ladrones es muy sencillo, es nada una más, víctima nada de un más, grupo organizado que quieren hacerlo, lo que quieren desaparecerlo, y eso es una tristeza. No se puede hacer justicia con la propia mano, y sobre todo, eso es una aberración cuando el ser humano se organiza, porque puede un imbécil decir, ese es asesino, ese es narco, y los demás como idiotas van y lo matan. Cuidado, porque la cuenta la vas a pagar tú, que estás metiendo la mano y que estás aventando la piedra. Bueno, a final de cuentas, concluyo con esto. Nosotros los seres humanos somos capaces de hacer una pausa, reflexionar y decir, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Y nosotros podemos, en algún momento de nuestras vidas, participar en alguna masacre y hacer como que, es que yo no estaba enterado. Entonces, digo, tanto mata el que mata la vaca. Tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la vaca. Hay una moción, creo que es interesante. Es importante que nosotros desde el nivel familiar promovamos en nuestros hogares algo que se llama tranquilidad, buenas relaciones, honor, trabajo, armonía. Todo esto tiene que ver para que estos valores sigan nuestra sociedad en ascenso. Hay una ley que fue desde la etapa cuando el Imperio Español, que fue una dinastía de más de 1000 años, sucumbió. Decía que cuando con el emperador Calígula, que corrompió todas las costumbres, hacía fiestas fastuosas, orgías, cosas muy, muy depravadas, decía que cuando una sociedad se corrompe, tiende a la decadencia de la misma. Por eso hay que tratar de que las costumbres no se corrompan, hay que tratar de hacer buenas costumbres, manejar los valores. Por otro lado, hay un autor francés que me encanta su texto, es muy fluido, Juan Jacobo Rousseau, en el legado que se llama El origen de la desigualdad de los hombres, enuncia lo siguiente: el hombre por naturaleza es bueno, pero para que conservamos esa bondad necesitamos volver a nuestro estado primitivo.